Hola, ¿qué tal? Donde quiera que te encuentres, te doy la bienvenida a Llévame Contigo y Vuela. Soy Carla Zulema Ríos, tu coach de vida, tanatológico, asesora en la crianza y educación consciente y terapeuta transpersonal. El día de hoy voy a abordar un tema muy profundo de vital importancia para cada uno de nosotros que estamos comprometidos en transformar nuestra vida desde lo más profundo de nuestro ser. Hoy voy a reflexionar junto a ti todo lo que tiene que ver acerca de las heridas de la infancia. Una espada realmente puede atravesar nuestro cuerpo, puede causarnos una gran herida física. Sin embargo, todas aquellas palabras, todos aquellos actos que no tienen plena conciencia de haberse expresado pueden también causar heridas profundas en la mente y en el alma de cada una de las personas. Las heridas emocionales de la infancia, también llamadas de la niñez, heridas psicológicas o emocionales, estas se van dando durante la etapa de la infancia o de la adolescencia, cuando el ser humano, cuando hombres y mujeres nos encontramos apenas en el nacimiento de nuestra conciencia, cuando a través de esas experiencias que estamos viviendo sentimos aquello que nos produjo un dolor, que tal vez nos pudo haber producido también un trauma y que eso lo vamos sumando entre el constructo mental y emocional, es decir, aquello que estoy sintiendo, tatuándose en lo más profundo de nuestro ser, quedándose en nuestro inconsciente esas heridas del alma. El niño, la niña, el adolescente recibe de parte de los adultos de su vida en muchas ocasiones abusos. Abusos a través del ejercicio de la superioridad, es decir, porque yo soy tu mamá, porque yo soy tu papá, porque soy tu abuelo, porque soy tu tío, porque es una figura que ejerce autoridad sobre ese niño o esa adolescente, causándoles a ese niño un gran sufrimiento porque constantemente están experimentando diferente tipo de abusos. Ante ello, la Organización Mundial de la Salud cataloga como abuso a cualquiera de las formas de abuso físico, psicológico, verbal, sexual, económico, de negligencia parental, que también puede traer un abandono y hasta la sobreprotección de los hijos. Todo esto trae consigo que el niño, que la niña, que el adolescente se sienta víctima, pues esto trae también un gran desequilibrio personal. El niño, el adolescente, se vuelve todavía más vulnerable ante la situación que le está pasando y por tanto ahí es donde se van creando las heridas emocionales o las heridas de la infancia. Los padres, las madres, en esta etapa infantil, en que también fueron de alguna manera ellos víctimas de los adultos de su vida, de manera inconsciente van repitiendo patrones, van repitiendo conductas que son altamente nocivas para la mente, para el cuerpo y para también la salud emocional y espiritual de cada una de las personas. Esto los padres lo hacen de manera inconsciente, perpetuando en sus hijos, en sus hijas, aquellas heridas de la infancia como la injusticia, la humillación, la traición, el abandono y el rechazo. Muchos padres justifican que todos estos hechos atroces que realizan en contra de sus hijos los hacen simplemente por su bien, diciéndole a los hijos frases como que algún día me lo vas a agradecer, porque lo que estoy haciendo hoy es enseñarte a comportar, a tener buenos hábitos o a tener mejores maneras de conducirse en sociedad. Sin embargo, estos son tratos que vulneran la personalidad del niño o del adolescente. Bastaría entonces tan solo un minuto para realizar un viaje hacia nuestro interior y darnos cuenta como adultos si realmente tenemos o no
heridas de nuestra infancia, derivada de ese tipo de trato de abuso y que también fueron lesionando nuestra autoestima. Estas heridas, repito, pueden surgir a través de diversas experiencias y generalmente son a través de experiencias negativas o traumáticas que experimentamos en la infancia y también en nuestra adolescencia. Estas heridas pueden ir variando de acuerdo a la gravedad y a la naturaleza que éstas tienen. Incluso estas heridas pueden crear una herida a través de una violencia pasiva. ¿Qué es la violencia pasiva? Es ese abuso emocional, son los chantajes, es el exceso de control, de manipulación, creando en nuestros hijos, en nuestras hijas, un sentimiento de culpa, pero también de vergüenza. Ese abuso emocional también se da cuando las madres o los padres somos testigos de ese abuso que ya sea un miembro de la pareja está ejerciendo en contra del niño y no hace nada, guarda silencio, hace caso omiso de eso por lo que está atravesando ese niño o ese adolescente. Algunos ejemplos que puedo el día de hoy compartir con ustedes como heridas emocionales de la infancia incluyen específicamente el abandono emocional. Esta es una experiencia que los niños, que las niñas, que los adolescentes sienten que no han recibido el apoyo emocional que ellos necesitan de parte de los seres queridos, de sus cuidadores, principalmente de su mamá y de su papá. Esta sensación puede ser causada por una falta de desconexión emocional, por falta de atención, por falta de afecto, de comprensión o de apoyo en esos momentos más importantes de la vida de todo hombre o de toda mujer. El abandono emocional puede ser especialmente significativo en la infancia y puede dejarnos cicatrices muy profundas, cicatrices emocionales que van afectando poco a poquito nuestra salud mental, pero también esto lo vamos arrastrando hasta nuestra vida adulta. Algunas formas en que los padres podemos abandonar o ejercer este abandono emocional en nuestros hijos se manifiesta en primer lugar cuando dejamos de dar esa atención que nuestros hijos, que nuestras hijas merecen. Cuando los padres, las madres, los cuidadores de estos niños, de estos adolescentes, no prestamos esa atención suficiente a todas esas necesidades emocionales que tiene el niño o que tiene el adolescente, como el simplemente de ser escuchado de manera atenta y consciente, todas sus preocupaciones, de expresarles ese amor, ese afecto o estar presente emocionalmente simplemente en esos momentos difíciles que son para ellos y que tal vez para la visión de un adulto eso no sea importante. Sin embargo, para el niño o para el adolescente está demandando esa atención, ese cuidado, esa escucha y ese amor que, por cierto, en muchas ocasiones los adultos de su vida les hemos negado. Cuando el niño no recibe esta atención, cuando no recibe este afecto o apoyo emocional, entonces lo que sucede es que empieza a experimentar un profundo sentimiento de abandono emocional que puede afectar sin lugar a dudas su autoestima y las relaciones que va a tener a futuro. ¿Cuáles relaciones? Pues las relaciones que va a tener en primer lugar con la pareja, con sus hermanos, con los compañeros de trabajo, con los amigos. Por eso veamos qué tan importante es que las personas reconozcamos y nos atrevamos a tocar, a observar esas heridas de la infancia para no seguirlas arrastrando hasta nuestra edad adulta. Otra herida emocional que también podemos poner sobre la mesa es acerca del rechazo emocional.
y se refiere más que nada a la experiencia que el niño, que la niña, que el adolescente experimenta a través de ser rechazado o excluido emocionalmente por parte, repito, ya sea de la madre, del padre, de los abuelos, de los tíos, en sí, de esas figuras afectivas más importantes para el niño, la niña o el adolescente. Este tipo de rechazo implica que todos sus sentimientos, que sus necesidades, que aquello que piensa, que todas esas experiencias emocionales no son reconocidas por los adultos de su vida, que no son validadas o respetadas y que ellos necesitan en ese momento realmente el apoyo y la comprensión de los adultos de su vida. Entonces, el rechazo emocional puede manifestarse de diferentes formas y estas incluyen lo siguiente. En primer lugar, el que nosotros los adultos invalidemos las emociones de nuestros hijos, de nuestras hijas, que vayamos, que cuando los estemos escuchando, los estemos criticando o estemos minimizando o negando todo aquello que sienten en lo más profundo de su alma, diciéndoles que no deberían de sentirse de esa manera y que incluso en muchos casos están exagerando. Otra herida emocional es la de la injusticia. Y esta se refiere más que nada a esa experiencia emocional muy dolorosa que resulta de sentirse tratado de manera injusta por parte de la madre, del padre o de cualquier figura afectiva importante para el niño o para la niña. Esta injusticia o esta herida de la injusticia suele manifestarse ante una variedad de situaciones y de contexto que realmente pueden tener un gran impacto significativo, no solamente en la salud mental del niño, de la niña, del o de la adolescente, sino también un gran impacto en su salud emocional y en su salud física, empezando a somatizar enfermedades. Las personas que experimentan este tipo de herida emocional de la injusticia pueden sentirse en muchísimas ocasiones con una serie de emociones que generalmente van a ser muy intensas. ¿Cuáles son este tipo de emociones? Puede ser el enojo, el enfado, la ira, algo que no puede contener. También puede ser el resentimiento por aquello que le dijeron, por ese trato injusto que recibió. Puede también manifestar una profunda tristeza hasta caer en la depresión y un sentimiento de impotencia y de frustración por aquello que le ha sucedido. Los niños, las niñas, los adolescentes pueden sentir entonces que se le ha negado un trato justo y en ellos ir guardando en lo más profundo del alma y en su subconsciente ese sentimiento o esa herida más bien de injusticia por no haber sido tratado de manera igualitaria ante los demás hermanos, ante los compañeros de clase, ante sus amigos. Ya sea esto, esta injusticia se puede dar tanto en el ámbito personal, pero también en la edad adulta, esta herida de la injusticia aparece, florece, sigue supurando pus esa herida porque no ha sido sanada en el ámbito laboral. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido tratados de manera injusta por nuestro jefe, por nuestra jefa? ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados, enojados, con una profunda tristeza por ese trato que creemos que fue injusto, que no fue igual al del mismo, al del hermano, al del amigo, al del compañero de trabajo? Cuando las heridas de la infancia no las hemos hecho consciente, repito, arrastramos estas heridas. Estas heridas van supurando pus emocional
hasta nuestra vida adulta, limitándonos entonces a tener una buena relación con nosotros mismos, pero también con las demás personas. Otra herida que también se marca en la infancia y en la adolescencia es la herida de la traición. ¿En qué consiste esta herida de la traición? ¿Por qué los niños, por qué las niñas, por qué los y las adolescentes se quedan con esta herida marcada en lo más profundo de su ser, del alma? Porque se sienten traicionados por su padre o por su madre. Estas características de la herida de la infancia es cuando, por ejemplo, las personas sienten desconfianza de las figuras afectivas. Cuando en repetidas ocasiones las madres, los padres, mentimos a nuestros hijos. Muchas veces nos justificamos en ser deshonestos con nuestros hijos, en mentirles, utilizando la bandera de que los amamos mucho y porque los creemos poco suficientes para enfrentar una situación difícil en el ámbito familiar. Esto se da mucho en las familias. Entonces, las madres, los padres deciden omitir la verdad y a través de engaños hacerle creer al hijo o a la hija que no está pasando absolutamente nada. ¿Qué sucede cuando este niño, cuando este adolescente se entera, se da cuenta de la verdad, se da cuenta que esa persona a la cual él confía plenamente, ya sea su madre, su padre o ambos, o cualquier otra figura afectiva de mucha importancia para él, le han mentido? Ahí nace la herida de la traición. Y entonces los niños, las niñas, los y las adolescentes empiezan a tener dificultad no solamente para confiar en los adultos de su vida, sino también para confiar en sí mismos. Y ese es un gran problema de baja autoestima. Cambia el autoconcepto que tenía acerca de mí mismo o de mí misma, porque entonces el niño, la niña, el adolescente, empieza a cuestionarse si realmente no es una persona suficiente para poder enfrentar la realidad que le tocó vivir. Probablemente sea la pérdida de la salud de uno de los padres, de un hermano, de él mismo, la separación o el divorcio de los padres, el cambio repentino de residencia. Y los padres empezamos a tomar decisiones sin incluir a nuestros hijos, creyendo que nuestros hijos no tienen la capacidad para dar frente a las vicisitudes o a las situaciones adversas que la vida misma nos está presentando. Entonces veamos cómo la herida de la traición, cómo es que nace en esa parte de la infancia, de la adolescencia. Entonces, puede volverse extremadamente cauteloso y escéptico en la vida adulta esta persona al no sanar las heridas de su infancia o de la adolescencia. Es decir, cuando esta herida de la traición sigue supurando, sigue estando latente en nuestra vida, es muy difícil que en la vida adulta nosotros podamos confiar en las demás personas. Porque si las personas más importantes de nuestra vida, que es nuestra madre, que es nuestro padre, nos han mentido, nos han fallado, no nos han hablado con la verdad, entonces ese niño, esa adolescente va creciendo escéptico, va dudando de que la gente realmente sea honesto u honesta con ella misma. Y esto es un gran problema que se presenta en la vida adulta.
pero también eso que mantenemos presente en nuestra mente, de no ser traicionados por las personas que nosotros amamos, tarde que temprano también, eso lo atraemos a nuestra vida. Entonces, esta es una más de las heridas emocionales de la infancia y de la adolescencia que probablemente en este momento que me estás escuchando, puedas estar realizando un checklist de manera consciente de cuáles son esas heridas de la infancia que tú tienes. Hasta aquí, probablemente hayas identificado que tienes la herida muy marcada del rechazo o la herida del abandono, de la injusticia o de la traición. Como decía hace unos minutos, estas personas, cuando tienen esta herida de la traición, viven hipervigilantes, viven monitoreando si las personas están tratando de traicionarlos o de traicionarlas. Es decir, viven de manera siempre en constante alerta, en supervivencia. Y esto realmente no es una vida estable, no es vivir feliz, tampoco es vivir tranquilo. Entonces, el dolor emocional que trae la herida de la traición suele ir acompañado de la mano de la tristeza, de la angustia, porque no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. La angustia nace de esos pensamientos que tenemos depositados en el futuro, de eso que no estamos seguros que va a suceder. Y eso trae también consigo que las personas frecuentemente se muestren muy enojados o muy enojadas, pero también muy confundidos. La traición entonces puede dejar a las personas preguntándose por qué alguien quiere traicionarlos y se quedan con un gran sentimiento de desconfianza. Incluso cuando se tiene esta herida arrastrando desde la infancia y desde la adolescencia, en la vida adulta, ese hombre, esa mujer va a mostrar una baja autoestima. Ahora bien, tenemos una herida más, una herida emocional, psicológica, que nació ahí justamente en nuestra infancia o en nuestra adolescencia y se refiere a la herida de la humillación. Esta es una experiencia emocional también muy dolorosa para quien tiene este tipo de herida. La persona constantemente o el niño o la niña, los adolescentes se han sentido constantemente avergonzados, menospreciados o degradados en su personalidad por esas figuras importantes de su vida, por los adultos que los deberían de sostener afectivamente. Y me estoy refiriendo principalmente a la madre o al padre. Esta herida emocional puede manifestarse de maneras muy diferentes y esto también trae, esta herida de la humillación, trae en la persona la pérdida de la dignidad, la pérdida del respeto hacia sí misma. Porque si ya los adultos a los que yo tanto amo, que son mi madre, mi padre, u otras figuras afectivas, como los abuelos, los tíos, los y las docentes, me han humillado, ¿qué puedo esperar de las demás personas? Entonces se pierde por completo la dignidad y el respeto hacia uno mismo. Entonces veamos cómo esta herida emocional también causa un gran dolor, una baja autoestima y puede hacer sentir a la persona para toda su vida inseguridad. Inseguridad acerca de todo lo que vale y del autoconcepto que tiene acerca de sí. Entonces,
Sanar las heridas emocionales de la infancia puede ser un proceso muy desafiante. Cada vez que a mi consulta llega un coachee o llega un cliente, lo primero que les informo, cuáles son las características de mi trabajo, a qué se van a enfrentar en este proceso de acompañamiento. Y definitivamente tengo que ser una profesional muy honesta, porque yo misma he tenido que pasar por estos procesos. He tenido que ir al océano interior de mi alma, tocar las heridas de mi infancia o las heridas que surgieron en la adolescencia. Tocar nuestras heridas duele muchísimo, pero te puedo asegurar que en ese proceso de comprender todas y cada una de las experiencias que te tocó vivir, por más malas que sean, una vez que las comprendes, una vez que las tomas en tus manos, las puedes abrazar. Y ahí, cuando aceptas aquello que te pasó, puedes transformar tu realidad actual. Por tanto, aquello que te pasó en la infancia o en la adolescencia no define lo que va a ser en tu vida, en la vida adulta. Es importante que hoy, que estás atravesando tal vez por la etapa de la juventud, de la adultez o de la tercera edad, la vida te esté presentando una gran oportunidad para darte cuenta de todas esas heridas que traes arrastrando desde la niñez o desde la adolescencia. Y que repetidamente la vida toca a tu puerta, toca la puerta de tu alma, a la puerta de tu corazón y te recuerda que hay algo pendiente que tienes que sanar. Cuando nosotros hacemos caso omiso de esta situación, de las heridas de la infancia, ¿qué crees? La vida nos vuelve a repetir esa lección con un mayor grado de complejidad. Hasta que nosotros nos hagamos conscientes realmente que tenemos una herida que está sangrando, que aún no ha sanado. Cuando te atreves a tocar esas heridas, a observarlas, a sanarlas, es cuando realmente empiezas a conectar contigo mismo. Es cuando nace ese amor por ti, ese autocuidado y ese respeto. Porque reconoces que si bien es cierto en la infancia o en la adolescencia, no tuviste lo que necesitabas de los adultos de tu vida, que era el amor, la presencia, el cuidado, la escucha consciente, la validación de tus emociones y una gran intimidad emocional para poder establecer un diálogo con mamá o con papá. Cuando comprendes qué fue lo que te pasó, es entonces cuando puedes sanar y también ser libre de todo aquello que te duele. Pero también muy importante para quienes nos hemos convertido en madres o en padres de familia, cuando nosotros vivimos este proceso de sanar las heridas de la infancia o de la adolescencia, dejamos de perpetuar en nuestros hijos y en nuestras hijas esas cadenas transgeneracionales, ese dolor y ese sufrimiento que nuestra madre, que nuestro padre, que la abuela, el abuelo, los bisabuelos también experimentaron y que de manera inconsciente fueron heredando a sus hijos esas heridas emocionales de la infancia o heridas psicológicas. Algunas de las técnicas que puedo compartir contigo de manera personal y profesional que he puesto en práctica es permitirme sentir. Es a partir de la observación de todo aquello que me pasó, ser testigo
de mis experiencias, sin ningún juicio, sin ninguna crítica, siendo muy autocompasiva, aceptando desde el fondo de corazón aquello por lo cual tuve que vivir en algún momento de mi vida. Cuando realmente te conectas con lo más profundo de tu alma, repito, es cuando tienes la oportunidad de sanar. Una técnica muy valiosa que yo misma, antes de ser terapeuta, y que en este proceso de profesionalización también como terapeuta, que hago constantemente para dar lo mejor de mí, no solamente como profesional en el ramo, sino también como persona, es a través de la terapia. Te invito a que busques una terapia profesional para encontrar tu salud mental. Al trabajar en tu salud mental, vas a tener la oportunidad también de ser libre, de vivir con un corazón en paz, un corazón lleno de alegría. Y también créeme, de gratitud, porque cuando logras comprender que eso que viviste hoy por hoy te hace esta persona que eres, la cual has logrado amarte, cuidarte, aceptarte y respetarte, todo lo que te pasó le encuentras un sentido a la vida. Entonces, hablar acerca de nuestras heridas emocionales de la infancia es un tema muy delicado, muy doloroso, pero que también es muy importante que hombres y mujeres nos atrevamos a sanar las heridas de la infancia para no seguir perpetuando en nuestros hijos aquello que en nuestra infancia y en la adolescencia a nosotros también nos pasó. Aquí te voy a presentar, por cierto, algunas pautas de cómo puedes tú abordar este tema de manera efectiva y muy compasiva. En primer lugar, busca un entorno seguro. Asegúrate que la persona a la cual vas a abrir tu corazón es una persona que te ama, que desea lo mejor para ti y que a través de su escucha consciente te va a ayudar a sanar las heridas de tu infancia. Es una persona a la que tú realmente le tienes mucha confianza. Asegúrate que esa persona con la que estés hablando te haga sentir muy cómoda, que no te esté criticando ni tampoco enjuiciando por aquello que pasó y que esté dispuesta simplemente a compartir contigo todas tus experiencias. Esto, repito, es un gran trabajo personal. Es así como te invitaría a que sigas trabajando en ti, a que seas persistente, a que hables con esa niña o con ese niño interior que vive dentro de ti. Y no es porque físicamente dentro de ti haya un niño. Eso es un término para hacerle saber a la persona que es importante conocer lo que hay dentro de nuestro subconsciente, identificar qué son todas aquellas experiencias que vivimos y que nos dolieron muchísimo y nos marcaron en la vida. Es importante que te atrevas a vivir una vida mejor. Yo te preguntaría, ¿cuánto tiempo más estás dispuesto a seguir sangrando en esas heridas? ¿Estás decidido o decidida como madre o padre de familia a seguir perpetuando en tus hijos o en tus hijas este tipo de heridas? ¿O bien, el día de hoy, decides de una vez por todas observar tus heridas, tocarlas, comprender lo que te pasó y sanarlas? De esta manera, como madre, como padre de familia, estarás teniendo un gran acto de amor hacia tus hijos, porque los estarás liberando de todo aquello que en el transgeneracional
se fue heredando generación tras generación. Es así, amigos, como el día de hoy les doy las gracias por haberme acompañado en este episodio de Llévame contigo y vuela. Los espero en un nuevo episodio, recordándoles que hoy termina la primera temporada del podcast Llévame contigo y vuela y que en 15 días más mi equipo y yo estaremos con nuevas noticias compartiendo contigo contenido de alto valor humano. Si esta información ha sido realmente beneficiosa para ti y te ha ayudado a ser consciente de todo aquello que te está pasando en la vida, te pido compartas. Déjame ahí abajo tus comentarios y con mucho gusto habré de compartir contigo también las propias experiencias personales y profesionales. Nos vemos muy pronto en un nuevo episodio de Llévame contigo y vuela.